Benjamín López, no sé si te has enterado que la ministra de Igualdad ha hecho unas declaraciones espectaculares sobre Afganistán, el burka, las mujeres y los hombres. Bueno, es verdaderamente vergonzoso. Primero es un insulto a la inteligencia y después es una falta de respeto absoluto a las mujeres de Afganistán que están metidas precisamente debajo de un burka. Porque Irene Montero es que simplemente hacer cualquier paralelismo entre lo que sucede en España y Afganistán es como, no sé, comparar a Dios con el diablo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. España es uno de los países más avanzados del mundo en ese sentido. Las mujeres disponen, por mucho que Irene Montero y las feminazis locales se empeñen en lo contrario, en España las mujeres tienen todos, absolutamente todos los mismos derechos que un hombre garantizados. Y bueno, los pequeños coletazos de machismo que quedan en la sociedad, pues efectivamente hay que luchar contra eso, pero es un problema, yo creo, ahora mismo más inventado que real, ¿no? Inventado para vivir del bote de los 400 y pico millones de presupuesto del Ministerio de Igualdad. Que sí, que hay problemas, la violencia contra las mujeres es un hecho innegable, está ahí, efectivamente hay que acabar con esa lacra, pero intentar asimilar lo que ocurre en Afganistán, ni remotamente con lo que ocurre en España, es una auténtica vergüenza, ya digo, una falta de respeto a la inteligencia. No me sorprende nada por parte de Irene Montero, desde luego, no me sorprende nada, es capaz de esto y de mucho más. Esta señora debería saber, y supongo que lo sabrá en su foro interno, que si estuviera en Afganistán, ella estaría debajo de un burka y no es que no fuera ministra, es que no tendría ni derecho a opinión política, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, comparar aquello y esto ni remotamente, vamos, es una falta de respeto. Digo que no me sorprende de ella, pero todavía me quiere sorprender o me parece una vergüenza que sea ministra del Gobierno de España, ¿no? Y al final, todos los caminos conducen a Roma y esto tiene un responsable. ¿Por qué Irene Montero es ministra del Gobierno de España? Porque hay un señor que es el responsable último de esto, que se llama Pedro Sánchez, que es el que la ha nombrado, el que la mantiene ahí. Bueno, para oprobio de todos los españoles, que creo que no nos merecemos, sinceramente, este tipo de personajes en el gobierno. No se salvan muchos, desde luego, en el Consejo de Ministros, pero este personaje, Irene Montero, que no ha hecho ningún mérito en su vida para ser ministra, encima va avergonzándonos, porque yo creo que esto es una vergüenza, sinceramente. Pero lo asombroso, Benjamín, es que miras periódicos como El País, escuchas comentarios en algunas tertulias y lo que dice un personaje como Irene Montero termina teniendo eco y hasta es empujado por otros, porque es decir, no solo es ella y toda una corriente de opinión bastante extendida. Sí, no, sin duda, sin duda. Además, yo no sé si esto forma parte de una estrategia, pero se observa un cierto intento por parte de la izquierda, que está muy descolocada con todo esto que está sucediendo en Afganistán, cierto intento de blanqueamiento ahora del régimen talibán, ¿no? Que si han cambiado, que si ahora mismo utilizan mejor las redes sociales, que si quieren dar otra imagen al mundo, que si en realidad estamos en el mismo bando, podíamos leer el otro día en El País, ¿no? Esa ensoñación de la izquierda, no sé muy bien qué pretenden. Desde luego no podemos comulgar con ruedas de molino, ¿no? O sea, pensar que los talibanes han cambiado, bueno, es absurdo. El Departamento de Estado en Estados Unidos, que participa al final también de esta estrategia pueril, llegó a pedir a los talibanes que hicieran un gobierno inclusivo. O sea, es que, de verdad, es que parece un chiste, ¿no? Porque al final es un poco lo mismo. Tratar de asimilar lo que ocurre en Afganistán a las mujeres comparándolo con España es una especie de blanqueamiento, ¿no? Bueno, sí, allí están mal, pero es que aquí también. No, hombre, no, por favor, ¿sabes? No hay que tragar con esto, que es verdad que es una estrategia de la izquierda. Bueno, y lo que tú decías, es decir, mira, una persona como Irene Montero no es que no pudiera ser ministra en Afganistán, es que no podría salir sola de su casa o subirse sola a un taxi. Es que la azotaban en la calle como la vean sola en un taxi con un taxista. Es decir, claro. A propósito de esto, es decir, porque no solo se produce en ese ámbito. Acabo de enterarme de que ante el tremendo, sorprendente, desbocado recibo de la luz, la constante subida de los precios de la electricidad, los sindicatos ya han tomado una decisión. ¿A que no sabes cuál es? Bueno, yo creo que mi información me dice que es una. No sé cuál es la tuya, dímela, yo te digo la mía. Primero, los sindicatos han decidido que no se manifiestan. Es decir, que contra este gobierno no, que van a esperar a que llegue otro. Bien. Eso sí.
¿eh? Sí, sí, sí. No, yo lo que tenía entendido, lo que me habían comunicado es que lo tenían ya todo previsto para salir a la calle en cuanto gobernase la derecha. O sea que sí, es más o menos la misma información la que manejamos. Pero es que es otra de las cosas que es llamativa. Es decir, uno echa mano de la hemeroteca y dices, bueno, ¿cómo es posible que estuviese el país al borde del colapso, según ellos, cuando subió un 10% y ha subido un 180%? Ha subido, bueno, no un 180, un 380%, o sea, más de 4 veces su precio el recibo de la luz. Es decir, para la gente con posibles a lo mejor no es mucho, pero para el que tenga una industria, para el que no tenga, el que viva de una pensión, el que viva de una jubilación, es duro y el gobierno ni se entera, de verdad. No, no, desde luego. O sea, el papelón en general de los sindicatos, el papelón de todos los partidos de la izquierda es tremendo, ¿no? Empezando por el Partido Socialista, lo que decía en la oposición, la hemeroteca es muy cruel, ¿no? El propio Pedro Sánchez, lo que decía Unidas Podemos, que ahora se quiere manifestar contra sí misma, ¿no? Dice que, bueno, que esto es terrible lo que está pasando y tal. Entonces, es una especie de enmienda a su propio gobierno. Es surrealista lo que sucede, ¿no? Pero sí, la hemeroteca, desde luego, es cruel. Pero vemos la inactividad ante todo eso. Es decir, porque tú dices, bueno, esto le hace daño, sobre todo al que menos tiene, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que hace un daño terrible a la economía del país, porque ya no es que si tú puedes o yo puedo pagar la factura de la luz, es que ya estamos viendo las consecuencias de tener una factura energética tan elevada, que se traduce en inflación, y la inflación se traduce en un deterioro de la economía. Claro, ante esto, ¿cuál es la respuesta que estamos escuchando? Pues nada, eso, la pasividad absoluta de los sindicatos que ponen el cazo y meten la cabeza debajo de la tierra a esperar a que pase un poco el viento. Incluso llegamos a leer artículos donde prácticamente se quita hierro a lo que está sucediendo, ¿no? Después de que hace unos años esto era inadmisible, una subida pues muchísimo menor del precio de la luz, era inadmisible, la pobreza energética, se condenaba a pasar hambre, a sabañones, a los niños de toda España, etcétera, etcétera, y ahora resulta que de eso nada, que no pasa absolutamente nada, que bueno, hombre, que tampoco, que nos estamos peleando aquí por 7 euros en la subida de la luz. Bueno, es increíble el cinismo, porque esto es cinismo, claro, esto es cinismo, ¿no? Quejarte de una cosa menor cuando a ti te interesa, cuando los tuyos no están en el gobierno, y ante un problema que es el mismo pero multiplicado, mantenerte en silencio y encima quitarle hierro en todo caso, pues me parece un cinismo asombroso. Pero la verdad es que más allá de todo eso es muy preocupante para la economía. Ya hemos visto el repunte de la inflación y las consecuencias que va a tener todo eso, ¿no? La inflación lastra la recuperación económica, que ya de por sí estaba en duda. Así que, bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene.